El llanto fingido de mi hija por teléfono me pedía una fortuna para no quedar en la calle esa misma noche. Soy Genoveva, de 74 años, costurera y viuda. Olvidó que sé remendar mentiras antes de que se descosan. «Mamá, por favor, me van a echar a la calle con mis cosas. El dueño está aquí con 3 policías y ya tienen las cajas listas en el pasillo», gritaba Lorena desde el otro lado de la línea. Su voz, pastosa y acelerada, retumbaba en el auricular de mi viejo teléfono de teclas. Yo estaba sentada en mi taller de costura, un pequeño cuarto al frente de mi casa de adobe en San Jerónimo, un pueblo donde el viento siempre huele a pino y a tierra mojada. Frente a mí, sobre la mesa de trabajo de madera rústica, descansaba un viejo imán de herradura, pesado y oscuro, cubierto de alfileres doblados y agujas que he acumulado por más de 40 años. Con la punta del dedo índice, acaricié el metal frío mientras escuchaba el torrente de lamentos de mi única hija. Dice que si no le deposito 50,000 pesos antes de las 6 de la tarde, va a cambiar la chapa del departamento y va a rematar mis muebles para cobrarse. Continuó ella, sollozando con una fuerza que a cualquiera le habría partido el corazón. «Mamá, te lo ruego, no tengo a quién más recurrir. Es una emergencia. Si termino en la calle, voy a perder el trabajo también». El corazón se me encogió. Aunque a mis 74 años he aprendido a desconfiar de los dramas exagerados de la gente, Lorena es mi sangre. La crié sola, cosiendo ajuares de novia, remendando pantalones de mezclilla gruesa de los campesinos del pueblo y pasando noches enteras bajo la luz amarillenta de un foco de 100 vatios, con la espalda adolorida y los dedos picados por las agujas. Todo lo que tengo, cada peso guardado, ha sido el resultado de doblar la columna sobre la máquina Singer de pedal que heredé de mi madre. 50,000 pesos es mucho dinero, Lorena, le dije, tratando de mantener la voz firme, aunque las manos me temblaban un poco. Es casi todo lo que tengo ahorrado para cambiar las láminas del techo del taller antes de que empiece la temporada de lluvias fuertes. Te los voy a devolver el próximo mes, te lo juro por lo más sagrado, chilló ella. Pero por favor, ayúdame ahora. No me dejes sola en esto. Colgué el teléfono con el Jesús en la boca. En ese momento, la urgencia de una madre ciega nubló mi juicio. No lo medité. Fui corriendo a la recámara, saqué la lata de galletas de metal que guardo bajo el colchón, donde conservo el dinero de mis costuras más importantes, y llamé a Toñito, el hijo de la vecina, para que me ayudara con esa tecnología moderna de las transferencias bancarias desde el celular. En menos de media hora, los 50,000 pesos que representaban 2 años de costuras, desvelos y dolores de reumatismo volaron de mi cuenta a la de mi hija. Al terminar el envío, me quedé sentada en mi mecedora de mimbre, mirando el imán de herradura sobre la mesa. El taller se sentía inusualmente silencioso. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas apagadas. Sentí un alivio momentáneo, el consuelo de pensar que mi hija dormiría bajo techo esa noche. Pero en el fondo de mi pecho, un hilo de duda comenzó a enredarse, áspero y molesto, como el hilo de cáñamo que se usa para coser costales. Pasaron 3 días. Lorena no me llamó para decirme si todo se había solucionado, ni para preguntarme cómo estaba de mi dolor de rodilla. Cuando yo intentaba marcarle, su teléfono mandaba directamente al buzón de voz o me contestaba con mensajes de texto cortantes. «Estoy en el trabajo, ma, al rato te hablo». Esa frialdad me caló hondo. Decidí que no podía quedarme con la duda. Preparé una canasta pequeña con tamales de elote dulce, de esos que a ella tanto le gustaban cuando era niña. Me puse mi rebozo de hilo negro y tomé el autobús que va del pueblo a la capital. Son 2 horas de viaje por una carretera llena de curvas que siempre me revuelve el estómago, pero la necesidad de verla y asegurarme de que estaba bien era más fuerte que cualquier mareo. Llegué al edificio de departamentos en la gran ciudad a media mañana. El ruido del tráfico y el olor a smog me aturdieron de inmediato, acostumbrada como estoy a la paz de mi callejón de tierra. El edificio donde vive Lorena es un lugar pretencioso, con una fachada de cemento gris y grandes ventanales que dan a una avenida transitada. Al acercarme a la entrada, me encontré con don Valerio, el dueño del inmueble. Es un hombre de unos 70 años, siempre vestido con trajes oscuros un poco gastados.
de trato seco pero sumamente educado. Yo lo conocía porque hace 2 años, cuando Lorena insistió en mudarse ahí, él me exigió firmar como aval legal. Recuerdo que firmé las escrituras de mi modesta casa del pueblo, con el corazón latiéndome con fuerza, pero confiando en que mi hija jamás me pondría en peligro de perder mi único techo. «Buenas tardes, don Valerio», le dije, acomodándome la canasta de tamales en el brazo. «Vengo a ver a Lorena. Espero no interrumpir». El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y desagrado. Se acomodó los lentes sobre la nariz y soltó un suspiro pesado que me heló la sangre. «Señora Genoveva, qué milagro verla por acá», dijo, con un tono de voz que no auguraba nada bueno. «Qué bueno que viene, porque justamente estaba por llamarla a usted. Su hija me tiene muy preocupado, y bastante molesto, para serle sincero». «¿Por qué lo dice, don Valerio?», pregunté, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿No se solucionó lo del desalojo del otro día? Yo misma le mandé el dinero para que le pagara todo lo que le debía». Don Valerio frunció el ceño, mirándome como si yo estuviera hablando en otro idioma. «¿De qué desalojo me habla, señora?», preguntó, cruzando los brazos. «Aquí no ha habido ningún desalojo. Para echar a un inquilino se necesita un proceso legal de meses. Yo no hago las cosas a la mala. Lo que sí es verdad es que Lorena me debe 2 meses de renta. Son 20,000 pesos en total. Le he estado llamando y mandando mensajes, pero no me toma las llamadas. Y cuando me contesta, solo me da largas». El mundo pareció detenerse. El ruido de los claxones de la avenida se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. Sentí que las piernas se me doblaban y tuve que apoyarme en la pared de piedra del edificio para no caerme. «¿2 meses?», susurré, con la garganta seca. «Pero si ella me dijo, me pidió 50,000 pesos de urgencia el martes, porque usted ya tenía a la policía aquí para sacarle los muebles». Don Valerio soltó una risa amarga y negó con la cabeza, mostrando una profunda lástima en su mirada. «Señora Genoveva, el martes yo estuve todo el día en mi casa de campo, fuera de la ciudad. A su hija ni siquiera la he visto en persona este mes. Esa muchacha le mintió descaradamente. Y lo peor de todo es que, como usted es su aval, si ella no me paga la próxima semana, tendré que iniciar el proceso de cobro directamente contra su propiedad en San Jerónimo. Yo estimo mucho su esfuerzo. Sé que es una mujer de trabajo, pero los negocios son negocios». Mis manos comenzaron a temblar tanto que la canasta de tamales estuvo a punto de resbalar de mi brazo. La traición tiene un sabor metálico, como si te pusieras una moneda oxidada en la lengua. Mi propia hija, la que alimenté con el sudor de mi frente, la que vestí con las mejores telas que mi dinero podía comprar, me había usado de la manera más vil. Había inventado una desgracia utilizando mi mayor temor, verla sufrir, para despojarme de los ahorros de mi vejez. «¿Dónde está ella ahora?», pregunté, tratando de tragar saliva, aunque sentía un nudo apretado en la garganta. «No está en su departamento», respondió don Valerio, mirando su reloj de pulsera. «De hecho, no la he visto desde el viernes por la mañana. Salió con una maleta grande y muy bien vestida. En ese momento, saqué mi teléfono del bolso. Era un aparato sencillo, pero tenía acceso a esa red social donde la gente publica su vida. Con los dedos entorpecidos por la rabia y la tristeza, abrí la aplicación. No tardé más de 2 minutos en encontrar lo que buscaba. En la pantalla apareció una fotografía publicada apenas el día anterior. Era Lorena. Estaba acostada en un camastro de madera fina, junto a una alberca de aguas cristalinas que parecía fundirse con el cielo. Llevaba unos lentes de sol enormes, de marca, y sostenía una copa de champaña con una sonrisa de oreja a oreja. El pie de foto decía: «Fin de semana VIP en el club de campo, porque me lo merezco», disfrutando de los frutos del esfuerzo. La ubicación marcaba un hotel exclusivo en las afueras del estado, un lugar donde una sola noche cuesta lo que yo gano en un mes de costura pesada. Miré la foto una y otra vez. Los 50,000 pesos que yo había ganado peso a peso, remendando ropa ajena bajo el dolor de mis articulaciones, se estaban esfumando en cócteles, masajes y lujos de gente rica. Mientras yo pensaba que mi hija estaba llorando en una banqueta rodeada de cajas de cartón, ella estaba bronceándose con mi dinero, burlándose de mi ingenuidad. Un calor ardiente empezó a subirme por el pecho. No era la debilidad del llanto, sino una furia fría y calculadora que jamás había sentido en mi vida.
Durante 74 años he sido una mujer sumisa, trabajadora, dispuesta a quitarme el pan de la boca para dárselo a los míos. Pero hay un límite que no se debe cruzar, y Lorena lo había rebasado por completo al poner en riesgo la casa que construí junto a mi difunto esposo. Miré a don Valerio a los ojos. El hombre me observaba con respeto, esperando mi reacción. «Don Valerio», le dije, con una voz que sonó extrañamente tranquila, desprovista de toda la angustia de hace unos minutos. «¿Cuánto me dijo que le debe exactamente?» «Son 20,000 pesos de los 2 meses vencidos, más los recargos por el retraso. En total, 22,500 pesos, señora Genoveva». Saqué mi tarjeta de débito del bolso. Era la cuenta donde aún me quedaba una pequeña parte del dinero de mi pensión y unos pagos recientes. No iba a permitir que el nombre de mi familia se arrastrara por el lodo, ni que este hombre tuviera un solo argumento para tocar mi casa en el pueblo. «Vamos al banco que está en la esquina», le dije, señalando la sucursal con el dedo. «Le voy a pagar cada centavo de lo que esa muchacha le debe. Directamente a usted, de mi mano a la suya». Don Valerio me miró sorprendido, pero asintió de inmediato. Caminamos en silencio los pocos metros que nos separaban del banco. Mientras esperábamos en la fila, yo no pensaba en el dinero que estaba perdiendo, sino en el hilo con el que iba a tejer mi respuesta. Lorena creía que su madre era una vieja tonta del campo a la que podía manipular con un par de lágrimas falsas. Pensaba que la distancia y mi falta de estudios me hacían inofensiva. Llegamos a la ventanilla. Realicé la transferencia directamente a la cuenta de don Valerio. El cajero me entregó el comprobante impreso, un papelito térmico que guardé en mi bolso, como si fuera un título de propiedad. Al salir del banco, nos detuvimos bajo la sombra de un árbol de jacarandá. «Aquí tiene el pago, don Valerio», le dije, entregándole una copia del recibo. «La cuenta de la renta de mi hija está en ceros a partir de hoy. Se lo agradezco mucho, señora Genoveva. Sé que esto es un gran esfuerzo para usted. Es una lástima que su hija no tenga el mismo sentido de la responsabilidad que usted», dijo el hombre, guardando el papel en su saco. «Ahora, don Valerio, quiero pedirle un favor», continué, mirándolo fijamente, sin parpadear. «Necesito que hagamos un trámite legal de inmediato. Quiero retirar mi firma como aval de ese contrato de arrendamiento. No voy a seguir siendo la garantía de nadie». El dueño del departamento se quedó callado por unos segundos, analizando mis palabras. «Bueno, el contrato especifica que para retirar el aval se necesita la firma de ambas partes o esperar al término del año. Pero como ella ha incumplido con los pagos y yo tengo la facultad de modificar las condiciones por morosidad, podemos redactar un convenio modificatorio hoy mismo. Yo también prefiero protegerme. Si ella no tiene aval, tendrá que dejar el departamento en el momento en que se atrase un solo día del próximo mes». «Perfecto», respondí, sintiendo cómo una fuerza nueva corría por mis venas. «Redacté ese documento ahora mismo. Yo lo firmo antes de regresar a mi pueblo». Fuimos a la oficina de don Valerio, un espacio pequeño y ordenado en la planta baja del edificio. El sonido de la impresora al sacar el nuevo documento fue para mí como el canto de un pájaro por la mañana. Firmé con mi letra clara y firme, la misma con la que firmo mis notas de entrega de costura. Al estampar mi rúbrica, sentí que me quitaba de encima un saco de cemento que me había oprimido la espalda durante años. Salí del edificio con la canasta de tamales intacta. Tomé el autobús de regreso a San Jerónimo. Durante todo el camino de vuelta, contemplé el paisaje verde que pasaba rápido por la ventanilla. El sol comenzó a ocultarse tras los cerros, pintando el cielo de tonos anaranjados y purpúreos. No derramé una sola lágrima. El dolor de la traición se había transformado en algo mucho más útil, una determinación absoluta. Cuando llegué a mi casa, la noche ya había caído. Entré a mi taller, encendí el foco amarillo y me acerqué a la mesa de costura. Tomé el imán de herradura y comencé a quitarle uno a uno los alfileres oxidados, arrojándolos a un bote de basura de lámina. El sonido metálico de los alfileres al caer resonaba en el cuarto vacío. Lorena creía que había ganado. Pensaba que se saldría con la suya, disfrutando de su fin de semana de lujo, mientras yo me preocupaba por su destino. Pero ella no sabía que yo ya no era la misma madre sumisa que se dejaba convencer por un berrinche. El próximo mes llegaría muy pronto, y la renta del departamento volvería a vencerse. Esta vez, sin embargo, no habría una red de seguridad
que la salvara de la caída. Me senté frente a mi Singer de pedal, coloqué un trozo de tela negra bajo el prensatelas y comencé a pedalear con ritmo constante. El motor humano de la máquina llenó el taller con su zumbido familiar. El juego apenas comenzaba, y yo ya había dado el primer paso en silencio. El silencio de la noche en San Jerónimo siempre ha sido diferente al de la ciudad. Aquí, cuando el sol se esconde tras los cerros de pinos, la oscuridad llega acompañada por el canto de los grillos y el crujido de la madera vieja de mi casa. Esa noche, tras regresar del viaje en autobús, el silencio se sentía más denso, casi pesado, como un lienzo de lana mojada sobre los hombros. Me senté en mi mecedora de mimbre, en la penumbra del taller, sin encender más luz que la del foco de la calle que se colaba por la ventana. Frente a mí, sobre la mesa de madera rústica, descansaba la lata de galletas metálica. Estaba abierta. Su interior, que durante años resguardó el fruto de mis desvelos, ahora mostraba un fondo gris y vacío, apenas decorado por un par de monedas de baja denominación que habían quedado olvidadas en las esquinas. 50,000 pesos entregados bajo el engaño de una tragedia inexistente. Y 22,500 más para saldar una deuda ajena y comprar mi libertad legal. En total, 72,500 pesos de desvelos, de costuras apretadas y de dolores de espalda que se habían esfumado en un solo día. Estaba cansada, con las piernas hinchadas por las horas de viaje y el alma adolorida por la certeza de la traición. Sin embargo, no sentía ganas de llorar. El llanto es para cuando uno no sabe qué hacer, para cuando la desgracia nos cae encima como una luz de tierra y nos deja sepultados. Pero yo no estaba sepultada. Sentía las manos calientes y el corazón latiendo con una fuerza que creía haber perdido tras la muerte de mi esposo, hace ya 15 años. Encendí la pequeña lámpara de mi mesa de costura. La luz amarilla iluminó mis herramientas de trabajo, las tijeras pesadas de acero alemán, las cintas métricas gastadas por los bordes, las cajas llenas de botones de colores y el imán de herradura que ahora lucía limpio, sin un solo alfiler oxidado. Tomé una libreta de pastas de cartón donde suelo apuntar las medidas de mis clientas y un lápiz de madera. Era momento de hacer cuentas, no con el dolor, sino con la realidad. Mis recursos materiales eran pocos en ese momento. En la tarjeta de débito me quedaban apenas unos 3,000 pesos, lo justo para comprar la comida de las próximas 3 semanas y pagar la luz del taller. Las láminas del techo, esas que urgía cambiar antes de las lluvias de junio, tendrían que esperar. Miré hacia arriba, al techo de vigas de madera y tejas donde ya se notaban las manchas de humedad de los años anteriores. Sentí una punzada de tristeza, pero la espanté de inmediato. Las láminas podían remendarse de momento con un poco de brea y plástico negro. Mi dignidad, en cambio, no admitía parches provisionales. Me quedaba mi fuerza de trabajo. A mis 74 años, mis ojos ya no son los de antes. A veces la vista se me nubla cuando paso más de 4 horas seguidas hilvanando telas oscuras, y los dedos de la mano derecha se me entorpecen por la artritis cuando el frío de la montaña baja con fuerza. Pero todavía sé cortar un vestido al sesgo sin equivocarme por 1 milímetro, y todavía puedo dominar la Singer de pedal como si fuera una extensión de mis propias piernas. Mi reputación en el pueblo era intacta. Las mujeres de San Jerónimo saben que si quieren un vestido que les entalle perfecto para la fiesta patronal o un traje de novia que parezca traído de la capital, tienen que venir conmigo. Ese era mi primer gran recurso, mi oficio. El segundo recurso, y quizás el más valioso en este momento, era mi invisibilidad. Durante mucho tiempo me dolió darme cuenta de cómo la gente empieza a tratarte cuando se te llenan los cabellos de plata, y las arrugas te dibujan el mapa de la vida en la cara. Te miran, pero ya no te ven. Se vuelven condescendientes. Hablan más alto de lo necesario, como si la vejez fuera sinónimo de sordera, o te dan el avión con una sonrisa compasiva, como si tus opiniones ya no tuvieran peso en el mundo de los vivos. Lorena había caído en esa misma trampa. Para mi única hija, yo me había convertido en una parte del decorado de su infancia. Una vieja buena y tonta que vivía en un pueblo olvidado, cuya única función en el mundo era coser para comer y estar disponible para cuando ella necesitara un hombro donde llorar o una firma que la respaldara.
Me vio como un pozo sin fondo de amor ciego del que podía extraer agua siempre que tuviera sed, sin preocuparse por si el pozo se secaba. Pensó que mi ignorancia de las cosas modernas, de sus clubes de campo, de sus redes sociales, de sus vidas de apariencias, me mantendría siempre en la oscuridad. No se daba cuenta de que la invisibilidad es un manto maravilloso para quien sabe usarlo. Cuando la gente asume que eres inofensiva, deja de cuidarse de ti. Hablan de más frente a ti, dejan las puertas abiertas y bajan la guardia. Lorena creía que yo seguía en San Jerónimo, tejiendo alguna prenda de lana y rezando el rosario por su bienestar, sin imaginar que yo ya conocía la verdad de su fin de semana VIP, que ya había pagado su deuda y, sobre todo, que había retirado mi firma como su aval. Me recargué en el respaldo de la mecedora y dejé que el plan se fuera dibujando en mi mente, despacio, como cuando se traza el patrón de un vestido complicado sobre el papel de estraza antes de meter la tijera a la tela fina. El próximo mes llegaría en poco menos de 3 semanas. El día 5 de cada mes, Lorena debía depositarle 10,000 pesos a don Valerio por concepto de la renta de su departamento. Yo sabía, por lo que el mismo dueño me había comentado, que ella nunca pagaba a tiempo. Siempre se retrasaba 10 o 15 días, inventando excusas sobre retrasos en sus quincenas o emergencias médicas ficticias. Don Valerio lo toleraba únicamente porque mi firma estaba en el contrato. Él sabía que, si Lorena no respondía, mi casa en San Jerónimo, la casita de adobe que tanto esfuerzo nos costó levantar a mi difunto esposo y a mí, era la garantía de que él jamás perdería un solo centavo. Pero ahora el escenario era diferente. Si Lorena no pagaba el día 5, don Valerio ya no tendría que esperar. El convenio modificatorio que firmamos en su oficina le otorgaba la facultad de iniciar el proceso de desalojo de manera inmediata ante el primer día de atraso, sin necesidad de requerirme a mí ningún pago. Y lo más importante, Lorena no tenía la menor idea de que ya no contaba con mi respaldo. Mi plan no consistía en ir a gritarle su traición en la cara. La gente como Lorena, cuando es confrontada de manera directa, siempre encuentra la forma de voltear las cosas para hacerse la víctima. Me habría dicho que yo era una madre desalmada, que prefería el dinero antes que su felicidad, que el club de campo era una inversión de trabajo para relacionarse con gente importante, o cualquier otra mentira de esas que tiene tan bien ensayadas. No. La confrontación directa solo le habría dado armas para defenderse o para buscar otro aval de manera apresurada antes de que el agua le llegara al cuello. La lección tenía que ser silenciosa, implacable y absoluta. Tenía que dejar que ella misma caminara hacia el precipicio que había construido con sus propias mentiras, creyendo que todavía había una red de seguridad extendida debajo para salvarla. El primer paso de mi plan era recuperar mis finanzas. No podía permitirme debilidad económica en los meses por venir. Al día siguiente, muy temprano, me puse de pie. Me lavé la cara con agua fría del pozo y me trencé el cabello con cuidado. Me puse mi mejor vestido de percal azul y salí rumbo a la plaza del pueblo. Fui directamente a la casa de doña Elena, la mujer del presidente municipal anterior. Es una señora de copete alto, que siempre viste con elegancia y que tiene 3 hijas en edad de merecer. Sabía, por los chismes del mercado, que la hija menor se comprometió hace poco y que estaban buscando quién les hiciera los vestidos para la boda, que se celebraría en 3 meses. Doña Elena ya me había buscado antes, pero yo me había negado porque el trabajo de alta costura exige muchas horas de atención y mis manos ya no responden igual bajo la presión de las entregas rápidas. Cuando toqué a su puerta de madera tallada, doña Elena me recibió con una gran sonrisa. «Genoveva, qué milagro que andes por aquí», me dijo, invitándome a pasar a su lujosa sala llena de muebles coloniales. «Pasa, pasa. ¿En qué te puedo ayudar?» «Buenos días, doña Elena», le respondí, manteniendo la voz serena y la espalda bien recta. «Vengo a ver si todavía está buscando costurera para los vestidos de la boda de su niña. He estado pensando que tengo un espacio libre en mi taller estas semanas y me gustaría encargarme del trabajo. Eso sí, usted sabe que mi trabajo es garantizado, pero cobro lo justo por la calidad de la costura». A la mujer se le iluminaron los ojos. Sabe perfectamente que ninguna costurera de la región tiene mis acabados. «Pero claro que sí, Genoveva.
Es una bendición que vengas. Las modistas de la ciudad cobran una fortuna y no dejan las costuras derechas. Dime cuánto necesitas para empezar y nos ponemos de acuerdo hoy mismo con las telas. Hicimos el trato ahí mismo. Le pedí un anticipo del 50% para comprar los hilos de seda, los encajes importados y los cierres invisibles que traen de la frontera. Doña Elena no lo dudó un segundo y me entregó 30,000 pesos en efectivo, billetes nuevos que olían a banco. Al sentir el fajo de billetes en mis manos, sentí que una parte de la carga que llevaba en el pecho se aligeraba. No era el dinero de mi hija, era el dinero de mi propio esfuerzo, ganado con la frente en alto. Ese dinero se fue directo a la lata de galletas bajo el colchón, pero esta vez con una llave nueva que compré en la ferretería del pueblo y que ahora llevaba colgada al cuello, oculta bajo mi rebozo. Durante las 2 semanas siguientes, mi taller se convirtió en una colmena de actividad. Trabajé desde que salía el sol hasta altas horas de la noche. El zumbido de la Singer de pedal era mi única compañía. Cosí metros y metros de raso de novia, encaje de chantilly y organza de seda. Cada puntada que daba, cada vez que pasaba la aguja por la tela fina, era un ejercicio de paciencia y concentración. El dolor de las manos parecía disminuir cuando me enfocaba en el diseño. Estaba reconstruyendo mi vida, peso a peso, costura a costura, mientras esperaba que el tiempo hiciera su trabajo en la gran ciudad. Lorena me llamó 2 veces durante ese periodo. La primera llamada fue a los 10 días de mi viaje a la capital. Contesté con voz calmada, fingiendo el tono cansado y sumiso que ella esperaba escuchar. «Hola, mamita», dijo, con esa voz cantarilla y falsa que ahora me causaba un escalofrío en la espalda. «¿Cómo estás? ¿Cómo va el reumatismo?» «Ay, hija, aquí pasándola», le respondí, arrastrando un poco las palabras, con mucho dolor en las rodillas por el frío que ha hecho estos días. «Pero aquí sigo, sacando adelante los remiendos de la gente del pueblo para poder comprar mis medicinas». «Ay, ma, qué pena me da escucharte así», dijo ella, aunque no había un ápice de verdadera preocupación en su tono. «Oye, solo quería agradecerte de nuevo lo del dinero del otro día. De veras me salvaste la vida. No sabes el susto que me llevé con ese dueño tan grosero. Pero ya todo está tranquilo. El mes que viene te empiezo a pagar, te lo prometo». «Qué bueno que se solucionó, hija», le dije, apretando el auricular del teléfono con fuerza para que no se me notara la rabia. «Me alegra saber que estás bien y que no te quedaste en la calle. No te preocupes por el dinero ahora. Tú concéntrate en tus cosas». «Gracias, mami. Eres la mejor. Te dejo porque tengo una junta de trabajo importantísima. Te quiero». Colgó. Miré el teléfono por unos segundos antes de ponerlo en su base. «Junta de trabajo», pensé para mis adentros. Seguramente una junta en alguna terraza de moda, pagada con los billetes que yo había reunido con tanto sudor. La mentira le salía de la boca con una facilidad pasmosa, sin el menor remordimiento. Eso me confirmó que estaba haciendo lo correcto. La compasión sin límites solo sirve para criar parásitos, y yo ya había sido cómplice de su egoísmo por demasiado tiempo. La segunda llamada ocurrió 3 días antes del vencimiento de la renta de mayo. Esta vez, el tono de Lorena era diferente. Ya no era la voz dulce y agradecida, sino una voz tensa, con ese deje de superioridad que solía usar cuando las cosas no salían exactamente como ella quería. «Oye, mamá, una pregunta», dijo sin saludar. «¿De casualidad no te ha llamado el dueño del departamento, ese viejo amargado de don Valerio?» El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la calma. Era el momento de afianzar la trampa. «No, hija, para nada», mentí con suavidad. «¿Por qué lo dices? ¿Pasó algo malo?» «No, nada importante. Es que me mandó un mensaje muy seco diciendo que el pago de este mes tiene que estar puntual el día 5, que no va a aceptar ni un solo día de retraso. Se portó como un patán. Yo creo que se le está subiendo la edad a la cabeza. Pero bueno, ya veré cómo le hago. Si te llega a buscar, tú no le contestes, ¿eh? Ese viejo solo quiere espantar a la gente. Recuerda que tú eres mi aval, y legalmente él tiene que hacer un proceso muy largo antes de poder hacer nada». Escucharla hablar así, con ese desprecio por el hombre al que yo misma le había entregado mis ahorros para salvarla, y con esa seguridad de que mi casa seguía siendo su escudo protector, me causó una profunda indignación. Ella contaba con que, si las cosas salían mal,
La que pagaría los platos rotos sería yo, perdiendo el único patrimonio que me quedaba para mi vejez. «No te preocupes, Lorena», le dije, con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Yo no le contesto a nadie que no conozca. Tú arregla tus asuntos con él como siempre lo has hecho. Yo aquí sigo con mis costuras, que bastante trabajo tengo ya. Bueno, ma, te hablo luego. Cuídate». Al colgar, me quedé mirando la máquina de coser. La fecha límite estaba por cumplirse. Yo sabía perfectamente que Lorena no tenía el dinero para la renta. Se había gastado los 50,000 pesos en su fin de semana de lujo y en pagar algunas deudas personales que seguramente tenía acumuladas. Su salario de secretaria ejecutiva, aunque no era malo, jamás le alcanzaría para mantener el estilo de vida de la gente rica con la que quería codearse si seguía gastando de esa manera. Ella confiaba en que podría retrasarse de nuevo, o en que don Valerio tendría que aguantarse, porque iniciar un pleito legal contra un aval en otro municipio era un proceso tardado. Lo que ella no sabía era que el camino ya estaba libre de obstáculos para el casero. El día 4 de mayo por la tarde tomé un sobre amarillo que tenía guardado en el cajón de mi taller. Dentro del sobre coloqué una copia del convenio modificatorio que había firmado con don Valerio, donde constaba que yo quedaba formalmente desvinculada de cualquier obligación legal sobre el departamento de mi hija. También incluí el recibo de la transferencia de los 22,500 pesos que yo había pagado, con una pequeña nota escrita de mi puño y letra, para que no olvides el precio de tus mentiras. Fui a la oficina de correos del pueblo y envié el sobre por mensajería express a la dirección del departamento de Lorena. Estaba calculado para que llegara exactamente el día 6 de mayo por la mañana. Para ese momento, el plazo de don Valerio ya habría vencido. La tormenta que ella misma había desatado estaba a punto de caer sobre su cabeza, y esta vez el techo de mi casa en San Jerónimo no estaría ahí para cubrirla de la lluvia. Me di la vuelta y regresé a mi taller a seguir cosiendo el vestido de novia de la hija de doña Elena. La tela blanca brillaba bajo la luz del foco, impecable, sin una sola mancha, tal como mi conciencia en ese momento. El 5 de mayo amaneció con un cielo limpio, de esos que solo se ven en el campo cuando el viento de la noche se lleva toda la neblina. En mi taller, el olor a almidón y a plancha caliente lo inundaba todo. Tenía sobre la gran mesa de madera el vestido de novia de la hija de doña Elena. Era una pieza hermosa, de raso grueso color marfil, que requería toda mi atención. Para hacer un dobladillo invisible en esa tela, una tiene que meter la aguja casi de lado, tomando apenas un hilo del revés, para que por el derecho no se note absolutamente nada. Es un trabajo de paciencia china, de esos que obligan a mantener los ojos bien abiertos y la respiración tranquila. Mientras daba cada puntada, mi mente estaba a 2 horas de camino, en la capital. Sabía perfectamente qué día era. El calendario de pared con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que tengo colgado junto a las tijeras, marcaba el número 5 con un círculo rojo que yo misma había pintado. Hoy vencía el plazo. Hoy Lorena tenía que pagarle los 10,000 pesos a don Valerio. Y yo, que la conozco desde el día en que la parí en esta misma casa con la ayuda de una partera, sabía que no lo haría. Estaría esperando que pasaran los días, confiada en que el casero no podría hacerle nada porque la firma de su madre, la vieja costurera de San Jerónimo, la respaldaba como un escudo de piedra. El segundero del reloj de pared parecía sonar más fuerte que de costumbre. Cada tic-tac era como el golpe de un dedal sobre la mesa. Me imaginaba a mi hija en su oficina de la ciudad, tecleando rápido en la computadora, tal vez planeando su próximo fin de semana en algún lugar costoso, sin sospechar que el suelo bajo sus pies ya no era de concreto, sino de arena movediza. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir de inmediato. Me quedé mirando las vigas del techo, escuchando el cantar de los grillos allá afuera en el patio. No sentía remordimiento. Lo que sentía era una paz extraña, una serenidad fría que solo da la certeza de estar haciendo lo justo. Durante años me culpé por los desplantes de Lorena, pensando que tal vez me había faltado mano dura, o que el haber trabajado tanto tiempo para mantenerla la había hecho sentir con el derecho de pisotearme. Pero esa noche entendí que hay malezas que crecen en la tierra más fértil por pura naturaleza del brote, y que a veces la única forma de salvar el jardín es dejar que la helada haga su trabajo.
El 6 de mayo, a las 10 de la mañana, el cartero del pueblo pasó por mi calle. Escuché el claxon de su motocicleta y salí a recibirlo. «Buenos días, doña Genoveva», me dijo, entregándome el periódico local y una carta de la Luz. «Qué calor está haciendo ya, ¿verdad?» «Buenos días, mijo. Sí, parece que la lluvia se va a tardar este año», le respondí con una sonrisa tranquila. Regresé al taller. Sabía que a esa misma hora la camioneta de la Mensajería Express estaría llegando al edificio gris de la gran avenida en la capital. El sobre amarillo que yo había enviado el día anterior ya debía estar en manos del portero o debajo de la puerta de Lorena. Dentro iba el documento que cambiaba las reglas del juego, el acta de su orfandad legal, firmada por la misma madre a la que había querido verle la cara de tonta. Pasaron las horas. El sol del mediodía cayó a plomo sobre las tejas de mi casa. A la 1 de la tarde, justo cuando me disponía a calentar un poco de caldo de frijoles con epazote para comer, el teléfono de teclas rojas que tengo en la pared empezó a sonar. El timbre estridente rompió la calma del taller. No corrí. Apagué la estufa despacio, me limpié las manos en el delantal de mezclilla y caminé hacia el aparato. Dejé que sonara 4 veces antes de levantar el auricular. «¿Bueno?», dije, manteniendo mi tono de voz habitual, el de la abuela cansada del campo. Al otro lado de la línea, lo que escuché no fue una voz, sino un grito ahogado por la rabia y el llanto histérico. «¿Qué es esto, mamá? ¿Qué significa esta cochinada que me acaba de llegar por correo?». La voz de Lorena temblaba de tal manera que casi no se le entendían las palabras. «Dime que es un error. Dime que ese viejo loco de don Valerio inventó este papel para asustarme». Me apoyé contra la pared de adobe, sintiendo la frescura de la tierra en mi espalda. «No sé de qué me hablas, hija», respondí, con una calma que debió de haberle parecido exasperante. «Explícate bien, que apenas te entiendo con tanto grito». «El papel, mamá, el convenio de desvinculación de Aval», chilló ella, y escuché el crujido de hojas de papel siendo sacudidas cerca del receptor. «Dice que tú ya no eres mi garantía legal desde el mes pasado, y viene con tu firma. Es tu letra, yo la conozco perfectamente. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». «Ah, eso», dije, y no pude evitar que un tono de sutil ironía se colara en mis palabras. «Sí, hija, es mi firma. Fui a la capital hace 2 semanas, justo después de que me pediste los 50,000 pesos para el supuesto desalojo». Hubo un silencio repentino en la línea, un silencio pesado, donde solo se escuchaba la respiración agitada de Lorena. El golpe de realidad le había caído de golpe, pero su mente astuta intentaba buscar una salida, una forma de desviar la culpa. «¿Fuiste a la capital?», preguntó con la voz más baja, pero cargada de veneno. «¿Y por qué no me avisaste? ¿Por qué fuiste a escondidas con el dueño?». «No fui a escondidas, Lorena. Fui a tu edificio a buscarte. Te llevaba unos tamalitos de elote porque estaba con el Jesús en la boca, pensando que mis 50,000 pesos apenas te habían alcanzado para que no te echaran a la calle con tus cosas. Pero resulta que no estabas. Don Valerio me recibió muy amablemente y me platicó que ahí nunca hubo ningún desalojo, ni policías, ni cajas en el pasillo. Lo que sí había era una deuda de 2 meses de renta que tú no querías pagar». «Eso no es cierto», interrumpió ella, intentando levantar la voz de nuevo. «Ese viejo te mintió. Tú le crees más a un extraño que a tu propia hija». «No le creí solo a él, hija», continué, con una voz suave pero firme como el acero. «Le creí a las fotos que publicaste en tu internet. Te veías muy guapa en ese camastro del club de campo, con tus lentes oscuros y tu copa de champaña. Se ve que los frutos de mi esfuerzo te sentaron muy bien de salud. El sol de ese hotel de lujo te dejó un bronceado precioso». Otro silencio. Esta vez, Lorena se dio cuenta de que no había forma de remendar la mentira. El hilo se le había roto por la mitad y la costura estaba completamente expuesta, mostrando la hilacha barata de su engaño. «Mamá», su tono cambió de inmediato. La rabia se transformó en ese lloriqueo fingido que tantas veces me había ablandado el corazón en el pasado. «Mamá, por favor, déjame explicarte. Es que las cosas en el trabajo han estado muy difíciles. Yo necesitaba un respiro. Estaba muy estresada. El dinero que me diste, sí, fui al club de campo, pero fue para cerrar un negocio importante. Y la renta, yo la iba a pagar esta semana, te lo juro».
Ya no importa, Lorena. La interrumpí sin dejarla terminar su letanía de excusas. La renta ya está pagada. Yo misma le transferí a don Valerio los 22.500 pesos de los 2 meses que le debías, con todo y los recargos. Tu cuenta está en ceros. ¿De verdad? Se escuchó un suspiro de alivio en su voz, y por un segundo creyó que la vieja tonta de su madre había vuelto a caer en la trampa. Ay, mami, gracias. Sabía que no me ibas a dejar sola. De veras que eres... No festejes antes de tiempo, la atajé con dureza. Pagué ese dinero para limpiar el apellido de tu padre, que en paz descanse, y para que ese hombre no tuviera ningún derecho de tocar mi casa en el pueblo. Pero a cambio de ese pago, firmé el documento que tienes en las manos. Ya no soy tu aval. Si tú no pagas la renta a tiempo, don Valerio ya no me va a buscar a mí para cobrarme. Te va a buscar a ti con la orden de desalojo, pero esta vez de verdad. La respiración de Lorena se volvió a cortar. «Pero hoy es 6 de mayo», gritó, volviendo a caer en el pánico. «Ayer vencía el plazo y no alcancé a depositarle. Don Valerio me acaba de mandar un mensaje diciendo que tengo 3 días para ponerme al corriente o va a iniciar el trámite para sacarme porque ya no tengo aval. Mamá, no tengo ese dinero. Me lo gasté todo en el viaje y en unas tarjetas. Si me echan ahora, voy a quedar en la calle de verdad, pues tendrás que buscar un lugar más barato para vivir». «Hija», le respondí, con una frialdad que a mí misma me asombró. «O tal vez puedas pedirle prestado a tus amigos del club de campo, esos con los que compartes la champaña. Seguro ellos tienen muy buen corazón y te van a ayudar de inmediato». «Eres una desalmada», bramó ella, perdiendo por completo los papeles. «¿Qué clase de madre le hace esto a su hija? Me estás dejando desprotegida. Si me quitan el departamento, voy a perder mi reputación, mis cosas, todo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verme en la miseria para sentirte importante en tu pueblo de porquería?» Las palabras me calaron, no lo voy a negar. Duele escuchar a un hijo hablar con tanto desprecio del lugar donde nació y de la mujer que le dio la vida. Pero el dolor ya no se convirtió en debilidad. Se asentó en mi estómago como una piedra pesada que me daba más estabilidad. «Lo que yo quiero, Lorena», le dije, midiendo cada una de mis palabras, «es que aprendas a coser tus propios rotos. Llevas años usando mi vida como si fuera un pedazo de tela sobrante que puedes cortar y tirar a la basura cuando te estorba. Pusiste en riesgo mi casa, la única herencia de tu padre, la casa donde pasé mi juventud y donde pienso morirme. Me robaste los ahorros que eran para arreglar mi taller antes de las lluvias, y lo hiciste con una sonrisa en la boca, burlándote de mi vejez». «Yo no te robé nada, tú me lo diste», gritó ella desesperada. «Te lo di porque me mentiste. Y la mentira es una forma de robo, solo que más cobarde porque usa el cariño como ganzúa. Así que ahora, arréglatelas como puedas. Tienes 3 días para conseguir el dinero o para empezar a empacar tus maletas de marca». «No te lo voy a perdonar nunca, Genoveva», me gritó llamándome por mi nombre, sin el mamá de por medio, como si quisiera borrar el último lazo que nos unía. «Si me echan a la calle, olvídate de que tienes hija. No te voy a volver a buscar ni para saber si estás viva. Ese es un precio que estoy dispuesta a pagar por mi tranquilidad, Lorena», le respondí con la voz más serena del mundo. «Que tengas buena tarde». Colgué el auricular. El sonido seco del metal al encajar en su base fue como el cierre de una cremallera pesada. Me quedé un momento con la mano puesta sobre el teléfono, sintiendo el temblor residual de la rabia que corría por el cable. Las piernas me flaqueaban un poco, así que caminé de regreso a mi mecedora de mimbre y me dejé caer en ella. El taller estaba en silencio absoluto. El sol seguía entrando por la ventana, iluminando el vestido de novia marfil que descansaba sobre la mesa. Lo miré fijamente. Qué curioso es el trabajo de la costura. Uno pasa la vida uniendo pedazos de tela, remendando lo que otros rompen, tratando de que todo luzca perfecto y sin costuras a la vista. Pero a veces, para que una prenda quede bien, es necesario descoserla por completo, quitarle los hilos viejos que ya no sirven y volver a cortar desde el principio, aunque la tela quede un poco marcada por las puntadas anteriores. Mi teléfono no volvió a sonar el resto de la tarde. Yo sabía que Lorena estaría llamando a medio mundo, intentando conseguir los 10,000 pesos para aplacar a don Valerio, o tal vez buscando a algún amigo incauto que aceptara firmar como su nuevo aval. Pero la gente de la ciudad no es como la del campo.
Allá nadie firma un papel de esos sin pensarlo 2 veces, y menos por alguien que tiene fama de gastadora y mala paga. A las 5 de la tarde sonó mi teléfono móvil, ese aparato moderno que Toñito me había enseñado a usar. En la pantalla apareció el nombre de don Valerio. «¿Bueno?», contesté. «Señora Genoveva, buenas tardes». La voz del casero sonaba tranquila, respetuosa. Solo quería informarle que ya le hice la notificación formal a su hija. Tal como acordamos, le entregué la copia del convenio modificatorio junto con el requerimiento de pago inmediato de la renta que venció ayer. «Gracias por avisar, don Valerio», le dije. «¿Cómo tomó ella la noticia?». Se escuchó un suspiro del otro lado de la línea. Bueno, para serle franco, se puso muy altanera. Me gritó que yo no tenía derecho de hacer esto, que era una injusticia. Pero cuando le mostré el documento firmado por usted y le recordé que el contrato original me permite rescindirlo si no hay aval vigente, se quedó callada. Me pidió 3 días para desalojar el departamento si no conseguía el dinero. Yo le tomé la palabra. «El proceso ya está en marcha, señora. Si para el viernes a las 6 de la tarde no está el depósito o las llaves en mi oficina, procederemos con el actuario». «Está bien, don Valerio. Usted haga lo que tenga que hacer. Yo ya cumplí con mi parte». «Así es, señora Genoveva. Y déjeme decirle que admiro su entereza. No muchas madres tienen el valor de ponerle un límite a un hijo cuando es necesario. Su esposo estaría orgulloso de ver cómo defiende el patrimonio que construyeron juntos». Esas palabras me llegaron al fondo del alma. Sentí una punzada de nostalgia por mi viejo, por aquellos años en que los dos trabajábamos de sol a sol para levantar las paredes de adobe de nuestra casa y para que a Lorena no le faltara un cuaderno en la escuela o un par de zapatos nuevos para el desfile del 20 de noviembre. Él era un hombre de pocas palabras, pero de una rectitud inquebrantable. «El trabajo dignifica, Geno», me decía siempre, mientras limpiaba la pala de labranza al terminar la jornada. «Pero lo que más dignifica es cumplir con la palabra dada. El que miente para obtener algo termina perdiendo hasta el derecho de que le crean cuando dice la verdad». «Muchas gracias, don Valerio. Que tenga una buena tarde», le respondí, y colgué. Me quedé sentada en el taller hasta que la luz del sol se desvaneció por completo y las sombras de la noche comenzaron a adueñarse de los rincones. No encendí el foco de inmediato. Preferí quedarme ahí, en la penumbra, asimilando la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Durante toda mi vida me habían enseñado que una buena madre debe aguantarlo todo, que el amor materno es una especie de condena al sacrificio perpetuo, donde una debe dejarse pisotear, usar y engañar con tal de que los hijos no sufran las consecuencias de sus propios errores. Pero esa noche, en la quietud de mi casa en San Jerónimo, entendí que eso no es amor, eso es complicidad con el egoísmo. El verdadero amor también sabe decir no, también sabe poner límites y, sobre todo, sabe cuándo retirar la mano para que el otro aprenda a caminar por sí mismo, aunque en el proceso tenga que tropezar y rasparse las rodillas contra el pavimento frío de la realidad. Tomé el imán de herradura de la mesa, lo sopesé en mi mano, sintiendo su peso firme y frío. Me levanté, caminé hacia mi Singer de pedal y encendí la pequeña lámpara de trabajo. El círculo de luz amarilla iluminó el raso marfil del vestido de boda. Tomé la aguja, enhebré un hilo de seda blanco y fino y volví al trabajo. Mis dedos ya no temblaban. La costura avanzaba derecha, firme, sin un solo error. El plan silencioso se estaba ejecutando tal como lo había trazado, y yo solo tenía que seguir dando una puntada tras otra, con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre termina por poner cada hilo en su lugar. El viernes por la tarde, el viento de la montaña bajó con más fuerza de lo acostumbrado, sacudiendo las copas de los pinos y haciendo crujir las tejas de mi taller. Yo estaba concentrada en los últimos detalles del vestido de la hija de doña Elena. Faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde, la hora en que se vencía el plazo definitivo que don Valerio le había dado a mi hija. Con un hilo de seda color marfil, daba puntadas diminutas en el encaje del cuello, manteniendo el ritmo de mi respiración acoplado al movimiento de la aguja. En la costura, como en la vida, si uno se apresura por la ansiedad, termina por jalar el hilo de más y arruinar toda la pieza. A las 6 de la tarde con 10 minutos, el teléfono de teclas rojas de la pared se quedó mudo. No sonó.
Tampoco sonó mi celular. Ese silencio fue la primera señal de que el destino había seguido su curso natural. Sabía que, a esa misma hora, en la capital, el cerrojo del departamento de la Avenida Grande se estaba cerrando para Lorena. Me imaginé la escena sin resentimiento, pero con una claridad absoluta. Mi hija, con sus maletas de marca arrastrándose por el pasillo gris, dándose cuenta de que la mentira tiene patas cortas y que el suelo que creía firme bajo sus pies se había desmoronado por completo. Cerré el taller a las 8 de la noche, como siempre. Cené un vaso de leche tibia con una pieza de pan de dulce y me acosté a dormir. Dormí como no lo había hecho en años, con una tranquilidad profunda que me acariciaba el pecho. Ya no tenía el peso de ser la garantía de los caprichos de nadie. Mi casa de adobe, la que levantamos adobe por adobe con mi difunto esposo, estaba a salvo de las garras de las deudas ajenas. El sábado por la mañana, el sol apenas empezaba a calentar las piedras del callejón cuando escuché el motor de un carro detenerse frente a mi puerta. No era el ruido del autobús del pueblo, sino el traqueteo de un taxi de la ciudad que venía de lejos. Escuché el portazo seco y poco después el sonido áspero de unas ruedas de plástico arrastrándose sobre la tierra suelta del camino. Me acomodé el rebozo negro sobre los hombros y me paré en el umbral de la puerta del taller. No tuve que esperar mucho. Lorena apareció por la entrada del patio, arrastrando 2 maletas enormes de color rosa encendido. Venía hecha un desastre. El maquillaje de los ojos se le había corrido, dejándole unas ojeras oscuras que la hacían ver cansada y vieja. El cabello, que siempre traía perfectamente peinado de salón, estaba alborotado por el viento del viaje, y llevaba un vestido de tela delgada que no era para el frío de San Jerónimo. Al verme ahí parada, firme sobre mis 2 piernas y con los brazos cruzados bajo el rebozo, se detuvo en seco. Soltó las manijas de las maletas, que cayeron sobre la tierra del patio con un golpe sordo, y me clavó una mirada llena de odio, pero también de una desesperación profunda que intentaba ocultar detrás de su orgullo. «¿Estás contenta, Genoveva?», me gritó, con la voz rota por el frío y el cansancio. «¿Esto es lo que querías? Mírame, tu única hija, en la calle, humillada por un viejo miserable que me sacó las cosas con 2 cargadores y me cambió la chapa en la cara. Tuve que pagar una bodega para meter mis muebles porque no tenía a dónde llevarlos. Me gasté el último límite de mi tarjeta de crédito en el taxi para llegar hasta este maldito pueblo». Permanecí en silencio, mirándola fijamente. No me moví del umbral. A mis 74 años, he visto muchas tormentas pasar y sé que el viento fuerte siempre termina por amainar si uno no le hace resistencia. «Pasa a la cocina, Lorena», le dije, con una voz tranquila y pausada. «El frío de la mañana no es bueno para los bronquios, y tú vienes muy desabrigada». «No quiero tu lástima ahora», chilló, dando un paso hacia adelante, con los puños cerrados. «Quiero que me digas por qué me traicionaste de esa manera. Tú eras mi aval. Tu obligación era respaldarme. Si hubieras dejado tu firma en ese contrato, ese viejo no habría podido hacerme nada. Habríamos podido negociar, yo le habría pagado poco a poco. Pero me cortaste las piernas por la espalda, mamá. Tu propia sangre». Caminé despacio hacia la cocina, sin esperar a ver si me seguía. Sabía que lo haría, porque el hambre y el frío son más fuertes que cualquier orgullo. Serví una taza de café de olla caliente, endulzado con piloncillo y canela, y la puse sobre la mesa de madera rústica. Lorena entró arrastrando los pies. Se dejó caer en una de las sillas de paja y tomó la taza con las 2 manos, temblando. Le dio un trago largo, buscando el calor que le faltaba en el cuerpo. Me senté frente a ella, cruzando las manos sobre la mesa. Mis manos, llenas de venas saltadas y manchas de la edad, marcadas por los pinchazos de las agujas, se veían tan diferentes a las suyas, que tenían las uñas pintadas de un color rojo brillante y no sabían lo que era trabajar la tierra o pasar una noche en vela doblando la espalda sobre una máquina de coser. «La única que se traicionó aquí fuiste tú, Lorena», le dije, mirándola directo a los ojos. «Tú solita te pusiste la soga al cuello el día que decidiste llamarme por teléfono para inventar que te iban a desalojar, llorando lágrimas falsas para quitarme los 50,000 pesos que eran para arreglar el techo de mi taller. Ya te dije que necesitaba ese dinero para un asunto importante del trabajo», respondió, intentando sostener la mentira con un tono de indignación.
Tú no entiendes cómo son las cosas en la ciudad. Hay que relacionarse con la gente. Hay que aparentar que uno tiene nivel para que lo tomen en cuenta para los ascensos. Ese fin de semana en el club de campo fue una inversión. Una inversión de 50,000 pesos de tu madre costurera. La atajé sin levantar la voz, pero con una firmeza que la hizo guardar silencio. 50,000 pesos que me costaron 2 años de desvelos, de dolor de espalda y de reumatismo en las manos. Tú te fuiste a tomar champaña y a broncearte en una alberca con el dinero de mis ojos, Lorena. Mientras yo rezaba aquí en el taller, pidiéndole a la Virgen que no te quedaras en la calle, tú te estabas burlando de mi ignorancia y de mi buena fe con tus amigos ricos. Lorena bajó la mirada por primera vez. El color rojo de sus mejillas no era por el frío, sino por la vergüenza de verse descubierta por completo. Intentó dar otro trago al café, pero la taza le temblaba en las manos. Y no solo eso, continué, sintiendo cómo el poder de la verdad llenaba la pequeña cocina de adobe. Me dejaste como aval de un departamento que no tenías la menor intención de pagar. Sabías muy bien que, si tú te retrasabas, don Valerio vendría a cobrarme a mí. Sabías que la garantía de tu vida de lujos era esta casa, la casa que tu padre y yo levantamos con tanto esfuerzo. Estabas dispuesta a dejarme en la calle a mí, a tu madre de 74 años, con tal de no perder tu estatus en la capital. Yo nunca habría dejado que te quitaran la casa, mamá, susurró, con una voz que ya no tenía la fuerza de antes. Habría buscado la forma de pagar. No mientas más, Lorena, ya no te queda tela de dónde cortar. Don Valerio me enseñó los estados de cuenta. Le debías 2 meses de renta completos. 22,500 pesos que yo tuve que pagarle de mi propio bolsillo para que retirara cualquier acción legal contra esta propiedad. Así que no me vengas a hablar de traición. Yo pagué tu deuda. Te salvé del cobro judicial. Pero lo que no iba a hacer era seguir siendo el escudo de tus mentiras. Lorena se quedó callada, mirando el fondo de la taza de café. El silencio en la cocina era tan denso que se podía escuchar el goteo del agua en el fregadero. El teatrito que había armado durante años, donde ella era la ejecutiva exitosa y yo la vieja ignorante del campo a la que podía manipular a su antojo, se había venido abajo por completo. ¿Y ahora qué voy a hacer?, preguntó, y esta vez su voz no tenía rabia, sino un miedo real, el miedo de quien se da cuenta de que la red de seguridad ha desaparecido. No tengo dónde vivir. En mi trabajo me van a ver llegar con las maletas, van a saber que me corrieron de mi departamento. Mi reputación se va a ir a la basura. Todos mis amigos se van a burlar de mí. Tu reputación de mentiras, querrás decir, le respondí, sin una pizca de compasión. La verdadera reputación se construye con el trabajo y con la honradez, Lorena, no con copas de champaña pagadas con el dinero robado a tu madre. Ella se levantó de la silla de golpe, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de frustración, de verse acorralada. «Tengo que quedarme aquí», dijo, mirando a su alrededor, como si el espacio de la casa de adobe de repente le pareciera su única salvación. «Voy a meter mis cosas en el cuarto del fondo. Me voy a quedar unas semanas mientras veo qué hago, mientras consigo otro departamento o me prestan dinero. Al fin y al cabo, esta también es mi casa. Yo crecí aquí». Me puse de pie despacio, apoyando las manos en la mesa de madera. Aunque soy más baja que ella, y el reumatismo me tiene un poco encorvada, en ese momento sentí que mi estatura llenaba toda la cocina. La miré con una autoridad que jamás había usado con ella, la autoridad de quien ha pagado cada centavo de su libertad. «Te equivocas, Lorena», le dije, con voz clara y firme. «Esta casa es mía. Tu padre me la dejó a mí para que pasara mi vejez tranquila, no para que fuera el refugio de tus desastres. No vas a meter tus maletas en el cuarto del fondo, porque ese cuarto ahora es mi bodega de telas, y yo no voy a desordenar mi trabajo por tus caprichos». «Soy tu hija», gritó escandalizada. «No puedes dejarme en la calle. Es tu obligación darme techo si no tengo a dónde ir. Mi obligación de criarte, vestirte y darte estudios terminó hace muchos años, Lorena. Te di todo lo que una madre trabajadora podía dar. Te pagué la carrera de administración cosiendo ajuares de novia hasta la madrugada. Te entregué una mujer hecha y derecha para que te enfrentaras al mundo. Pero lo que decidiste hacer con esa vida es tu entera responsabilidad. Si ahora no tienes para pagar una renta, es porque preferiste gastarte el dinero en lujos que no te corresponden».
Lorena me miró con una mezcla de sorpresa y terror. Nunca en su vida me había escuchado hablarle de esa manera. Siempre había conocido a la madre sumisa, a la que agachaba la cabeza cuando ella le gritaba, a la que corría a prepararle su comida favorita cuando llegaba de visita y a la que le perdonaba todos los desplantes con una sonrisa triste. De repente, se encontraba frente a una mujer diferente, una mujer de 74 años que había redescubierto su poder a través del dolor de la traición y que no estaba dispuesta a dar un solo paso atrás. ¿Me vas a echar de aquí?, preguntó, con la voz temblorosa, como si apenas pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Me vas a dejar a mi suerte en el pueblo? No te estoy echando, Lorena. Te estoy enseñando lo que cuesta la vida. Te vas a quedar en el taller de costura, en la pequeña cama de campaña que tengo para cuando me quedo trabajando hasta tarde. Te quedarás ahí hoy y mañana. Te daré de comer lo mismo que yo como: frijoles, tortillas y café. Pero el lunes por la mañana vas a tomar tus maletas de marca y te vas a regresar a la capital a buscar un cuarto que puedas pagar con tu propio sueldo. Un cuarto de tu nivel real, no de tus fantasías. Un cuarto de estudiante, exclamó con desprecio. No puedo vivir en un lugar de esos. Mis amigos jamás irían a visitarme. Entonces, búscate otros amigos que te quieran por lo que eres y no por el departamento donde vives, le respondí, dándole la espalda para tomar mi rebozo. Tu tiempo de jugar a la señorita rica a costa de mi lomo se terminó. Si quieres tener lujos, trabájalos tú misma. Pero a mí, no me vuelves a tocar un solo peso de mis costuras. Me dirigí hacia la puerta de la cocina. Antes de salir, me detuve y la miré por encima del hombro. Lorena estaba sentada de nuevo en la silla de paja, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Ya no era el llanto histérico del teléfono, ni el llanto altanero del patio. Era el llanto de una niña malcriada que por primera vez se enfrentaba a un límite real, a una pared de adobe que no se iba a doblar por sus berrinches. El lunes a primera hora, le recordé, con tono seco. Y mientras estés aquí, vas a respetar las reglas de esta casa. No quiero caras largas, ni quiero quejas sobre la comida o sobre el frío. Bastante he hecho con pagarte la deuda para que no tuvieras un antecedente legal que te arruinara la vida. Salí al patio y caminé hacia mi taller de costura. El aire fresco de la mañana me limpió la cara y me llenó los pulmones de ese olor a pino que tanto me gusta. Me senté frente a mi máquina Singer de pedal y toqué la madera fría de la mesa. Sentí una profunda satisfacción. El juego de poder que Lorena había intentado jugar conmigo, creyendo que mi vejez me hacía débil y manipulable, se había resuelto a mi favor sin necesidad de levantar la voz ni de usar la violencia. Tomé el vestido de novia de la hija de doña Elena y lo coloqué bajo la aguja. El zumbido familiar de la máquina comenzó a llenar el cuarto, constante y seguro. Las dinámicas en mi familia habían cambiado para siempre. Lorena ya sabía que su madre no era una vieja tonta a la que podía saquear cuando se le antojara un capricho. Sabía que aquí, en San Jerónimo, había una mujer fuerte, una costurera que sabía remendar las mentiras y cortar de tajo los hilos que ya no servían para la costura de su vida. El lunes por la mañana, el frío de la montaña parecía calar hasta los huesos, pero mi casa estaba más limpia y ordenada que nunca. Lorena se levantó temprano, con la cara lavada y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio sobre la cama de campaña del taller. No hubo gritos, ni reclamos, ni dramas de telenovela. El silencio que se instaló entre las dos era de esos que pesan más que una losa de cemento. Pero era un silencio necesario, un vacío que hacía falta para poder acomodar las cosas en su sitio. La vi empacar sus pertenencias en aquellas 2 maletas de color rosa encendido que desentonaban tanto con las paredes de adobe de mi hogar. Cerró los cierres con dificultad, haciendo un esfuerzo físico que rara vez le había visto hacer. Yo no me acerqué a ayudarla. Me quedé sentada en mi mecedora de mimbre, con las manos cruzadas sobre el regazo, observando cada uno de sus movimientos. No lo hacía con desprecio, sino con la atención de una modesta costurera que mira cómo se desbarata una prenda mal hecha para ver si la tela todavía se puede aprovechar. ¿No vas a acompañarme al camión, mamá?, preguntó con la voz queda, casi un susurro, mientras se acomodaba el abrigo de lana delgada. No, Lorena, le respondí con suavidad, pero sin titubear. Mis rodillas no están para andar subiendo y bajando la cuesta con este frío.
Ya estás bastante grande para saber llegar sola a la parada. El camino es derecho y no tiene pierde. Ella asintió despacio, tragándose el orgullo que todavía le quedaba. Tomó las asas de las maletas y comenzó a caminar hacia el zaguán. El arrastrar de las ruedas de plástico sobre la tierra suelta del patio trasero sonaba como un quejido largo y monótono. Al llegar a la puerta de madera, se detuvo por un segundo, sin voltear a mirarme. Esperé que dijera algo, una última palabra de enojo o tal vez una disculpa sincera, pero no lo hizo. Simplemente cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí. Cuando el sonido de sus pasos se perdió por completo en el callejón, solté un suspiro que me salió desde el fondo del alma. Sentí como si una corriente de aire fresco entrara por las rendijas de las ventanas y se llevara todo el polvo acumulado por los años de complacencia. Me levanté de la mecedora, fui a la cocina y me serví otra taza de café caliente. El taller se sentía inmenso, pacífico, verdaderamente mío. Esa misma tarde me dediqué por entero al vestido de la hija de doña Elena. Ya no tenía la prisa de la angustia, sino el ritmo pausado y perfecto de quien sabe que el trabajo es el mejor remedio para el espíritu. Pasé 3 días hilvanando, planchando las costuras al sesgo y asegurando cada uno de los botones de perla que adornaban la espalda de la prenda. Mis dedos, que antes sentía entorpecidos por el dolor del reumatismo, parecían moverse con una agilidad nueva, como si el haberme quitado de encima el peso de las deudas ajenas les hubiera devuelto la juventud. El jueves por la tarde, doña Elena y su hija Mariela llegaron al taller para la última prueba. Mariela era una muchacha joven, de ojos brillantes y sonrisa fácil, que se miraba al espejo con una ilusión que me recordó mis propios años de juventud. Cuando le puse el vestido de raso marfil y acomodé el velo de encaje sobre su cabeza, la madre soltó una lágrima de pura emoción. «¡Ay, Genoveva!», dijo doña Elena, tomándome de las manos con un agradecimiento sincero. «No hay en toda la región una costurera que tenga tus manos. Este vestido es una obra de arte. Mi niña parece una reina de cuento. El secreto está en el amor que se le pone a cada puntada, doña Elena», le respondí, sintiendo un calorcito agradable en el pecho. Una costura bien hecha debe durar toda la vida, igual que el compromiso que se hace ante el altar. La entrega fue un éxito rotundo. Doña Elena, sin que yo se lo pidiera, me entregó los 30,000 pesos restantes del pago en efectivo, envueltos en un sobre de papel estraza. Además, me dejó una propina de 3,000 pesos por haber terminado el trabajo antes de la fecha pactada. Al ver ese dinero sobre mi mesa de madera, no sentí la urgencia de esconderlo en la lata de galletas bajo el colchón. Lo tomé con orgullo, sabiendo que cada billete representaba mi talento, mi paciencia y mi dignidad recuperada. Al día siguiente, busqué a don Chencho, el albañil más respetado de San Jerónimo. Es un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol del campo y las manos llenas de cal, pero con un corazón de oro. «Don Chencho», le dije, mostrándole el techo de vigas de mi taller, «necesito que me cambie todas las láminas viejas antes de que entren las lluvias fuertes de junio. Quiero poner láminas de las buenas, de las galvanizadas que no hacen tanto ruido cuando cae el granizo. Y quiero que me refuerce las vigas de madera para que el taller quede bien macizo». El hombre miró el techo, midió con la vista y sacó sus cuentas en un trozo de papel. «Le va a salir en unos 35,000 pesos con todo y la mano de obra, doña Geno», dijo, rascándose la cabeza. «Es un trabajo pesado, pero yo le garantizo que ese techo no le va a volver a dar una sola molestia en 20 años. «Trato hecho, don Chencho», le respondí sacando el sobre de mi bolso. «Aquí tiene la mitad para que compre los materiales hoy mismo y empiece el lunes. El resto se lo pago en cuanto quede terminado el último clavo». El lunes siguiente, mi casa se llenó con el ruido alegre de los martillazos, el olor a madera fresca y las voces de los ayudantes de don Chencho que trabajaban bajo el sol de la mañana. Yo me salí al patio con mi Singer de pedal y me puse a coser unos manteles de lino que me habían encargado para el restaurante de la plaza. Ver cómo quitaban las láminas oxidadas, llenas de parches de brea y plástico negro, y cómo colocaban las nuevas hojas de metal brillante que reflejaban la luz del cielo, fue para mí la confirmación de que mi propia vida estaba siendo reconstruida desde los cimientos.
Los vecinos que pasaban por el callejón se detenían a mirar el trabajo y me saludaban con un respeto que antes no percibía. «¡Qué bueno que está arreglando el taller, doña Geno!», me gritó doña Lupe, la panadera, desde la entrada. «Ya le hacía falta una manita de gato a ese techo para que trabaje calientita en el invierno». «Así es, Lupe», le contestaba yo, con una sonrisa de oreja a oreja. «Hay que arreglar la casa de uno antes de que la tormenta nos agarre desprevenidos». A finales de mayo, el taller estaba completamente renovado. Las vigas de pino nuevo olían a bosque fresco, y las láminas galvanizadas brillaban bajo el sol de la tarde como si fueran de plata. El espacio se sentía más alto, más iluminado y, sobre todo, seguro. Ya no tendría que andar corriendo a poner cubetas en el suelo cada vez que el cielo se pusiera negro. Mi santuario de trabajo estaba protegido por mi propio esfuerzo, sin deberle un solo favor a nadie. El primer fin de semana de junio trajo consigo las primeras lluvias de la temporada. El agua comenzó a caer por la tarde, un aguacero fuerte y constante que lavó las calles de tierra del pueblo y llenó el aire con ese olor a tierra mojada que tanto me devuelve la vida. Me senté en mi mecedora de mimbre, en el centro del taller, con una taza de té de manzanilla entre las manos. Escuchaba el repiqueteo del agua sobre las láminas nuevas, un sonido rítmico y fuerte que ya no me causaba ningún temor. No había goteras. Ni una sola gota de agua se atrevía a manchar mis telas o a humedecer el motor de mi máquina de coser. Estaba a salvo. En ese momento de paz, mi teléfono móvil comenzó a sonar sobre la mesa. Miré la pantalla y vi el nombre de Lorena. El corazón me dio un vuelco ligero, pero ya no era el vuelco de la angustia o de la culpa. Era la simple curiosidad de quien espera ver el resultado de una lección bien aplicada. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Bueno?», dije, manteniendo mi voz firme y pausada. «Hola, mamá». La voz de Lorena se escuchaba diferente. Ya no tenía el tono cantarillo y falso de sus llamadas de antes, pero tampoco la rabia histérica del día que la desalojaron. Se escuchaba cansada, con una madurez que nunca antes le había notado, como si por fin hubiera empezado a saborear la realidad de la vida. «Hola, hija. ¿Cómo estás?», pregunté con serenidad. «Estoy bien, mami». «Bueno, dentro de lo que cabe», soltó un suspiro largo por la línea. «Quería llamarte para contarte que ya me acomodé. Encontré un cuarto pequeño en una zona que no es tan cara, cerca de la oficina. Es un lugar sencillo, comparto el baño con otra muchacha del trabajo, pero me queda cerca del metro y ya no tengo que gastar en taxis». «Me da mucho gusto escuchar eso, Lorena. Es un buen paso». «Sí, al principio fue muy duro, no te lo voy a negar. Mis amigos del club de campo me buscaron para salir el fin de semana pasado, pero les tuve que decir la verdad, que ya no podía pagar esas salidas. Algunos ni siquiera me contestaron el mensaje de regreso, pero otros se portaron bien y me invitaron a comer algo sencillo en un parque. Tenías razón, mamá. La gente que vale la pena no te quiere por el departamento donde vives o por la ropa que usas». Sentí que un hilo de ternura se me acomodaba en el pecho. Las lecciones más valiosas de la vida casi siempre entran por el camino del dolor y de la escasez, pero cuando se aprenden bien, se quedan para siempre en el alma. «Así es la vida, hija», le dije, con un tono suave. «El que se rodea de apariencias termina por quedarse solo cuando el viento sopla fuerte. Lo importante es que estás saliendo adelante por ti misma, con tu propio trabajo». «Sí, mami. Y también quería pedirte una disculpa. Sé que me porté como una miserable contigo. Te mentí, te robé tus ahorros y puse en peligro tu casa por mi egoísmo. Cuando me vi en la calle con mis maletas, entendí que el único techo seguro que he tenido en mi vida fue el que tú construiste para mí con tu máquina de coser. Y yo casi lo destruyo por mis tonterías». El nudo de la garganta se me deshizo por completo. Escuchar esas palabras de mi única hija era el mejor pago que podía recibir, mucho más valioso que todos los miles de pesos que había perdido en el camino. «Ya todo quedó en el pasado, Lorena», le respondí, sintiendo que una lágrima de alivio me corría por la mejilla. «El dinero va y viene, pero la dignidad y el respeto no se pueden perder. Yo ya arreglé el techo del taller con las costuras de la boda de la hija de doña Elena. Quedó muy bonito, ya no se mete ni una sola gota de agua. Me alegra mucho, mamá. De verdad. Oye,
¿Crees que pueda ir a visitarte el próximo mes? Solo un fin de semana, para ayudarte a limpiar el patio o a acomodar tus hilos. No quiero pedirte nada, te lo juro. Solo quiero estar un rato contigo y comer de tus frijoles con epazote. Claro que sí, hija. Esta casa siempre va a tener la puerta abierta para ti, siempre y cuando vengas con la verdad por delante. Aquí te espero con tu café caliente y tu plato de frijoles. Gracias, mami. Te quiero mucho. Te hablo la próxima semana. Cuídate de tu reumatismo. Al colgar el teléfono, me quedé mirando la lluvia que caía con fuerza sobre el patio a través del cristal de la ventana. Las flores de mi jardín, que antes se veían alicaídas por el polvo y el calor del verano, ahora se erguían orgullosas, lavadas y fortalecidas por el agua del cielo. A mis 74 años, he aprendido que la vejez no es el final del camino, ni la etapa de la resignación y del silencio. Es el momento de la cosecha, el tiempo en que una puede mirar hacia atrás y ver que cada puntada dada con honradez ha valido la pena. La vida me puso una prueba muy dura a través de mi propia sangre, pero no me doblé. Defendí mi techo, defendí mi dignidad y, en el proceso, le enseñé a mi hija el valor de la honestidad y del esfuerzo propio. Me acerqué a mi Singer de pedal, acaricié el metal negro y frío que ha sido mi compañero de batallas por más de 40 años, y me senté a trabajar. El zumbido constante de la máquina se mezcló con el canto de la lluvia sobre el techo nuevo, creando una música hermosa que llenó cada rincón de mi casa de adobe. Ya no soy la vieja sumisa que se dejaba convencer por un llanto fingido. Soy Genoveva, una mujer de tierra firme, una costurera que sabe que el hilo más fuerte es el que se teje con la verdad, y que no hay tormenta en este mundo que pueda tirar un techo construido con la dignidad del propio trabajo,